Hola a todos. Hoy vamos a continuar hablando sobre las emociones y el vínculo que tienen con los órganos y con los alimentos. Estuvimos hablando bastante de lo que era el hígado y su fluidez emocional. Expliqué un poco cómo la capacidad que tenemos de hacer fluir o de permitir fluir en una emoción está asociada a la energía hepática, porque el hígado controla o regula, decimos, el libre movimiento, el ascenso, descenso, entrada y salida de movimiento del cuerpo, básicamente. Entonces, en ese fluir es que si una emoción se bloquea, el hígado va a estar bloqueado aun si la emoción no fuera propia. Por ende, siempre que veamos que tenemos comportamientos con un alimento, con una comida, con un tóxico, con un estimulante, tipo adictivos, de consumo frecuente o no poder frenar la ingesta o el consumo de esos alimentos, vamos a poder entender o empezar a entender que hay algún tipo de emoción que estoy inconscientemente intentando no sentir. A veces es muy consciente y es muy evidente, y otras veces no tan consciente. Lo inconsciente sucede porque como estos alimentos generan vínculos adictivos con las células, básicamente, y eventualmente también con nuestro cerebro, que también está compuesto de células, lo que va a pasar es que este vínculo puede haber empezado en un inicio corto por una acción bastante evidente de anulación de una emoción o de alivio de una emoción, pero muy rápidamente se hace inconsciente, o sea, se va al plano del inconsciente porque tiene esta acción sobre las células. Entonces lo que pasa es que después sistemáticamente, cuando algo nos genera una emoción difícil de comprender, acudimos a este tipo de alimentos o de tóxicos, o sea, como dije, también tabaco, estimulantes, algún tipo de droga, algún tipo de alcohol. Porque ¿qué hace? Anula mi capacidad momentánea de sentir, ¿sí? Y esto un poco ya lo dije en el último audio, pero quería repasarlo porque es algo que sucede y es algo que es muy común y que perdemos la noción del impacto profundo que tienen este tipo de sustancias en nuestro cuerpo y el impacto profundo sobre los órganos y sistemas que están relacionados y que nunca le encontramos ningún tipo de relación a la ingesta de estos productos. Entonces, algo muy importante ahora que estamos en esta transición hacia la primavera es conectar con esa energía hepática y de la fluidez. ¿Por qué? Porque la primavera corresponde al elemento madera y le corresponden el hígado y la vesícula biliar y le corresponden la fluidez emocional y la fluidez del cuerpo y el movimiento. Entonces, en toda esta correspondencia es que estacionalmente la primavera es el mejor momento del año para sanar el hígado, para soltar adicciones, para dejar atrás el consumo frecuente de sustancias que intoxican el hígado y frenan mi capacidad de sentir. La primavera es la estación de los inicios. Entonces es un momento muy adecuado para iniciar nuevos cambios que tengan que ver con sacarnos de encima. No voy a decir soltar específicamente porque soltar está un poco más vinculado a lo que es el intestino y el pulmón porque trabajan los duelos, pero sí sacarnos de encima. Sacarnos de encima
bagajes que cargamos, sacarnos de encima cosas que no necesitamos, alivianar el cuerpo. Lo ponemos en movimiento y lo activamos porque es el momento de alivianarlo, de sacar la carga pesada del invierno. Esto lo expliqué un poco mejor en el otro audio, pero entonces en esta secuencia de emociones y alimento, está bueno entender que cuando tenemos estos patrones vamos a tener que trabajar en la desintoxicación hepática, en aliviar al hígado del consumo de todas estas sustancias, para que todo este campo emocional se empiece a ordenar y yo pueda tener un buen vínculo con estas emociones. Vamos a repasar las emociones de tipo hepáticas. La emoción madre es la ira, y dentro de la ira se abanican un montón de emociones. Entre ellas tenemos la irritabilidad, el enojo, la bronca, la impaciencia, la personalidad explosiva o implotiva. También tenemos la frustración, el deseo, el exceso de deseo, el que está ligado al no poder frenar y estar haciendo y haciendo. Por eso se lo vincula también al hígado, a lo que es el exceso de trabajo y poco descanso, el estrés, el deseante que nunca está satisfecho, tiene que ver con la insatisfacción. Entonces, también va a tener que ver con una personalidad muy perfeccionista, que pone metas muy altas y que está siempre persiguiendo una meta nueva. Esas personas que no tienen descanso porque están justamente en hiperactividad, ¿no? Cuando se desacomoda, en vez de estar en actividad normal, están en hiperactividad. Y empiezan a fluctuar entre lo que es hiperactividad y momentos de mucho cansancio, y eso se va a ver vinculado a este consumo de estimulantes, un poco de azúcar. Lo que nos hacen es pasar por etapas de hiperestimulación y etapas de menor, en realidad de sumo cansancio, porque se hiperestimuló algo que yo tenía en el cuerpo, pero no se le dio algo nuevo. Bien, y todo este campo emocional va a ir adentro bloqueándose, ¿sí? Si yo consumo estos alimentos, quedándose trancado adentro de mi órgano. Entonces, si mi órgano no anda mal y yo tengo síntomas de tipo hepático, dolores de cabeza, a veces mareos, dolores menstruales, periodos irregulares, inflamación de mamas en las mujeres, síndrome premenstrual, acné hormonal, indigestión, dificultad de digerir alimentos pesados, ¿sí? Van a ser, entre otras cosas, porque el hígado le corresponden un montón de otros factores y los vamos a ir viendo ahora en la primavera, nos va a decir que hay algo de este orden en el campo emocional que también necesito ordenar, porque la emoción, aunque sea una parte más sutil del sistema, es una parte con mucha fuerza, le decimos como el alma del órgano, de los órganos. Entonces necesita estar en orden. Pero si la casita ya está desordenada y yo ya tengo esta dificultad de transitar las emociones con fluidez, tomarlas, convertirlas en algo productivo y dejarlas ir, entonces va a haber algo de este orden hepático que voy a tener que trabajar, y específicamente del orden de soltar los alimentos o los productos que generan adicción y que refuerzan este sistema emocional. A veces me dicen, pero ¿haciendo eso se va a aliviar solamente? Y la respuesta es sí, porque mi incapacidad de poder manifestar o manejar, podríamos decir, como se diría hoy, digamos, estas emociones, está asociada a que el campo
físico del órgano no está funcionando bien. Entonces, si yo ordeno ese campo y en este caso, en el hepático, lo desintoxico porque es el órgano que se carga de tóxicos, porque es el filtro de la sangre, entonces lo que voy a hacer al desintoxicarlo es aliviarlo, hacer fluir y permitir que esas emociones que estaban ahí trabadas, lastimándolo, fluyan. Entonces, en este proceso también voy a sentir, probablemente con mucha intensidad, toda esta carga emocional que estaba guardada adentro de esos órganos. Entonces, en la primera etapa me siento irritable, con dolor de cabeza, de mal humor, impaciente, frustrado, ¿sí? Que a veces los ponemos adentro y a veces lo ponemos todo eso en el afuera, en la persona que tengo al lado, en el jefe, en la pareja, en el hijo, ¿sí? En cualquier persona que se me cruza por la calle. Pero hay que entender que cuando hacemos estos procesos, esas emociones en realidad están saliendo de afuera porque yo las acumulé. Y para que esa casita y ese órgano y ese sistema se ordene, las tengo que sacar del acúmulo y dejarlas ir, liberarlas. Y para eso, en el proceso, las voy a sentir. Y como probablemente si consumo varios de estos alimentos fueron muchas, es que las voy a sentir al principio con intensidad. Y luego me voy a encontrar en un lugar de calma, de tranquilidad, de fluidez emocional, sin tanto trabajo sobre el campo emocional. No quiere decir que no haya que trabajarlo a veces, porque a veces el campo emocional se repite y yo tengo como un apego a ese lugar donde se repite lo que me genera este cambio emocional, y entonces después de trabajar la casita, digo yo, el sistema sólido, concreto del cuerpo, si queda algún residual voy a tener que ir al emocional y trabajar desde el emocional. Pero en general un porcentaje muy alto del campo emocional se resuelve, se alivia y cambia. He tenido muchos casos de pacientes donde me dicen, es increíble, pero lo que me molestaba antes no me molesta, no me irrito con estas cosas, tengo calma, veo las cosas con claridad, puedo decir lo que siento, ¿no? Es como, y pareciera que es algo que tendría que haber hecho 20 años de terapia, y en realidad el problema era que el sistema que contenía esa emoción estaba mal, y entonces la emoción no tenía contención. Entonces yo la siento de una forma exagerada, desordenada, sin contención. Por eso los invito a esta conciencia del campo emocional con el cuerpo y empezar de a poco, que ahora estamos entrando ahí en la etapa de la primavera, que es la hepática, a conectar con estos campos adictivos y a ver de a poco cuáles puedo ir soltando, achicando y entonces conectando y permitiendo que el campo emocional fluya. Espero les haya servido y seguiremos más adelante con las emociones y los alimentos. Que tengan un gran día.